yo me temo que estamos en un escenario donde ya decidieron quién ganó. Es un tema delicado. Yo abrigo la esperanza que no sea esa la posición, porque el país no puede, y te lo digo muy objetivamente, Guillermo, eso es una percepción generalizada, porque al percibir desde ya quién ganó, entonces las elecciones generales representarían un mero trámite. Es Y yo creo que yo creo que a Martinelli le pueden ganar electoralmente. Que no entiendo es por qué esta gente piensa que no. Yo creo que eso desnuda los partidos políticos a lo interno. Si se sienten tan débiles como para no poder ganar en las urnas a Martinelli. Y el tema del parentesco, no quisiera pensar si el criterio es decir, el tema del parentesco sería una limitante para dentro de las buenas noticias, porque no todo es malo, hay cosas positivas. Y una de las cosas positivas con la que quisiera iniciar el segmento de Ancón es el triunfo que tuvo la panameña Hilary Heron, lo cual pues representa un hito. Una vez más, la sangre panameña se hace sentir a nivel internacional desde el deporte, desde el aspecto olímpico, y esto es muy importante. Y yo creo que escuchar sus palabras, la intervención que siempre ha dado, donde inclusive pues apela a la necesidad que que deben tener los gobiernos de turno, no solamente este, sino los que pasaron y los que vendrán, para reforzar el tema del deporte en nuestro país. Nos gusta, y esto me incluyo, pero definitivamente no hemos tenido la oportunidad desde nuestra perspectiva de poder dar ese paso hacia adelante, porque depende siempre de los gobiernos de turno y nosotros no hemos sido definitivamente ni directores de Pandeporte, ni hemos estado ligados a este tema, pero creo que el mensaje va directamente dirigido a todas estas personas que han ocupado y que siguen ocupando y que pretenden ocupar en el futuro un escaño tan importante como es dirigir el aspecto del deporte en nuestro país. Sin embargo, creo que el llamado a la reflexión que nos hace Hilary dijeron que inmediatamente se corona con el triunfo para Panamá, señala de que aquí hay grandes atletas y que lamentablemente no se tienen unas instalaciones apropiadas para que puedan trabajar y en el sentido de poder, ¿cómo te digo?, desarrollar sus capacidades a fin precisamente de representar de una manera mucho más intensa a nuestro país. Y este llamado se le hace a todos esos políticos, a todas esas personas ahora que estamos en campaña política donde todo el mundo propone hasta lo imposible. Yo creo que aquí al final también debiéramos retomar el aspecto del deporte. Aquí hemos gastado dinero en superficialidades. Sin embargo, no se le ha dado un trato digno a los deportistas de nuestro país, y al final, cuando estas personas llegan a representar a nuestro país y a lograr los triunfos y los créditos a favor de nuestro país, salimos todos a aplaudir, pero no aplaudimos ni exigimos a las autoridades que se les brinden las oportunidades y las necesidades básicas para que puedan tener y desarrollar un deporte con la suficiente intensidad de irnos inclusive 2 kilómetros más allá de lo que hemos logrado avanzar. Y esto se lo digo de una manera muy categórica. Aquí inclusive había una propuesta que iban a gastar no sé cuántos millones de dólares en hacer un salón de la fama, y obviamente yo creo que antes de gastarse esa Lo cantidad están de haciendo, dinero, ya lo están haciendo, para que sepas. bueno, imagínate Va tú, más entonces lo que digo rápido, que va más rápido que el hospital del niño. imagínate tú, entonces yo siento que este tipo de situación son las que realmente nos cachetean como ciudadanos, porque digo, no puede ser una persona que para poder ejercer una disciplina como es el deporte, y que deseamos que rinda al máximo, esa persona no puede tener un salario justo o un pago justo por su tiempo, porque está dedicando su tiempo para representar a nuestro país.
un pago justo que le permita tener ciertas comodidades y no que tenga que pensar que voy a recibir un subsidio del Estado que me van a dar que una cantidad ínfima, simbólica. Entonces la persona tiene que ver cómo cuadra su quincena porque obviamente tiene que aportar en su casa, entonces no puede desarrollarse ni puede ejercer la disciplina en la forma en que nosotros queremos. Entonces, si queremos ser generadores de atletas y llenarnos de ego, todas estas medallas y triunfos, entonces tenemos que invertir precisamente en eso. Yo creo que aquí, más que dedicarnos a crear salones de la fama y crear y destinar fuertes cantidades de dinero para alquilar carros para funcionarios públicos que anden prácticamente en carros nuevos 24/7, y que después cuando salen del gobierno, entonces ese dinero se esfumó porque fue en alquiler de autos. Yo creo que debiéramos recomponer lo que son las finanzas públicas y destinar el dinero que corresponde para ese menester. Y esto también definitivamente va para los diputados de la República, porque al final el presupuesto termina en la Asamblea. Entonces quedan los diputados, que son los que realmente son unos estilistas en ajustar el presupuesto, van recortando. Y al final yo siempre he sostenido de manera categórica de que aunque la Constitución dice que tenemos 3 poderes del Estado independientes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, lo cierto es que 2 poderes del Estado quedan sometidos a la Asamblea. Y en este caso, desde la perspectiva presupuestaria, hablo precisamente de la Asamblea porque vemos cómo le cortan el presupuesto al órgano judicial, vemos cómo le recortan el presupuesto al Ejecutivo, a las entidades del Ejecutivo, entidades autónomas y semiautónomas que están dentro o bajo el paraguas del Ejecutivo, y al final vemos que realmente estas personas están sometidas a la voluntad de la Asamblea. Así que yo creo que este llamado debe ir destinado hacia allá. Las labores, la mejor publicidad que ellos puedan tener en ese sentido es precisamente hacer las cosas para que perduren en el tiempo. Esa publicidad de darle, de construir, de edificar, de darle los recursos necesarios a nuestros atletas para que sean los representantes, y no solamente atletas. Aquí hay diversas disciplinas, científicos, estudiantes de diversas disciplinas que al final deciden ir a otros países y se convierten en fugas de cerebro, y esas personas no regresan al país porque no ven en Panamá la oportunidad de desarrollarse. Y entonces la única oportunidad que ven es ver si se le pegan a un político para ir a pegar papeleta y de pronto te manden una carta de recomendación para que te den un salario de $1,000 o con mucha suerte, o te den un salario básico de $500 y entonces te pasas ahí pegando papeletas, y toda la capacidad, todo ese conocimiento adquirido, toda esa experiencia útil para el país definitivamente es captada por otros países, y de pronto decimos, bueno, un gran científico que se ha ido a radicar a otro país donde el otro país sí le reconoce el talento, le reconoce económicamente sus capacidades, y lamentablemente nosotros estamos viendo el país sentados en un taburete. Así que este es el primer bloque que quiero pues iniciar, y aquí ya tengo una bitácora de lo que vamos a desarrollar en el día de hoy. Es que yo lo decía más temprano, es que la gente no entiende, y esto aplica para todo, ¿eh? Para todo. Así es. Este país es el país de la hípica. O sea, la gente está con el caballo que se viene por los palos y que va a quedar de primero. Ese es el que siempre gana, ese es el que le apuesta a la gente. Este es un país hípico. El único coliseo que se llena todos los fines de semana es el hipódromo. ¿Me entiendes? No lo hace el béisbol, no lo hace el fútbol, es el hipódromo. ¿Eso qué significa? Que el panameño, aparte de chinguero, apuesta siempre a ganador. Auxilia al vencedor. Está con el que gana. ¿Por qué? Porque somos así, pues. Así somos, pues. ¿Qué vamos a hacer? Los suecos son como Suecia, nosotros somos como panameños. Y eso significa que tiene que haber un cambio, por lo menos en el gobierno. ¿Me entiendes? Pues si el panameño ya está con el ganador, por lo menos el gobierno tiene que proteger o dar incentivos a la gente para que pueda surgir. No puede ser que cuando tú te mates, entonces venga y te reciban con flores y cosas. A mí me preguntaron el otro día, oye, ¿no la vas a entrevistar? Y yo, ¿pero para qué? Si yo no hablé con ella antes. Porque aquí todo el mundo, la exclusiva que la tenemos aquí. Claro, porque no sabías quién era el día anterior. Entonces ese es el problema de Panamá. Así que bueno, 7:29 minutos. Don Alfonso,
Vamos a la pausa, ¿te parece? Sí, te iba a decir que fuéramos a la pausa para no quedar con la idea cortada y regresamos con un rosario de temas que tenemos para el día de hoy. Esta es la mañana en Compo Radio. Oye, Alfonso, ¿qué tenemos en la agenda? Mira, yo creo que es importante destacar, hay 6 temas importantes que es lo que me parece propicio mencionar. El primero de ellos, definitivamente, y todos giran básicamente bajo la perspectiva del tema electoral, pues obviamente se hizo la famosa alianza territorial, que ha sido la que ha generado tanto cuestionamiento, donde el Partido Cambio Democrático, el Partido Panameñista y el Partido Popular empiezan a unir fuerzas de cara a y no digo uniendo fuerzas, sino unir fuerzas, porque uniendo fuerza huele partido político. Al partido gobernante, sino unen fuerzas con el fin de presentar propuestas electorales desde la figura de alcalde hacia abajo, representante de corregimiento, diputados, etcétera. Con el fin, y esto es la explicación que han dado cada uno de los representantes o presidentes de los partidos o los candidatos presidenciales de cada uno de los partidos que cobijan esta iniciativa, con el fin de presentar candidatos dignos de cara a las próximas elecciones. Hemos visto una serie de cuestionamientos, inclusive por representantes, inclusive hablo de manera categórica, la ex presidenta Mireya Moscoso señalaba como absurda esta alianza. Y este aspecto yo creo que yo me atrevería a considerar que no hay tal concepción de que sea absurdo o tal cualidad de que sea absurdo. Y te digo por qué. Porque el partido, diputados actuales del Partido Revolucionario Democrático han señalado que están esperando inclusive y que no verían mal ser postulados por el partido realizando metas de Ricardo Martinelli. Entonces, definitivamente toda esta situación significa de que puede haber un grado de confusión, que eso es una realidad, para los electores, porque las personas no como que este tipo de figuras no la asimilan y mucho menos en un corto tiempo que es el que exige el Tribunal Electoral de cara a las elecciones del 5 de mayo próximo. En este sentido, cada uno de los candidatos presidenciales mantendrá su candidatura a la presidencia. En el caso del Partido Cambio Democrático y del Partido Panameñista, van con la fórmula Rux Blandón, y en el caso del Partido Popular, el candidato es Martín Torrijos Espino. Entonces, yo creo que esto es importante aclararlo porque se ha generado mucha confusión sobre ese tema, señalando que de pronto cómo es que vas a apoyar a un candidato que no forma parte de la alianza, pero sí la vas a incluir en una alianza territorial desde la figura de diputados, alcaldes y representantes de corregimiento. Y Parlacén creo que se está incluyendo dentro de la operación, si no me falla la memoria, y este es una alianza que definitivamente surge en un momento importante que enfrenta el país. El país, yo me atrevería a decir que hay un desencanto total por parte de la población frente al tema político, y esto ha llevado a innovar con un grado de coherencia y con el fin único de beneficiar al pueblo panameño. Así que esa era la observación que quería hacer sobre el tema de las alianzas territoriales que surgen precisamente luego de culminado el periodo que establece la Constitución, que establece el Tribunal Electoral para formalizar lo que es la alianza de los partidos políticos que venció el pasado sábado 30 de septiembre de acuerdo al calendario electoral que apareció publicado en el famoso documento boletín que es conocido como el Decretón, que contempla todo el proceso electoral y su reglamentación hasta el 5 de mayo del 2024. Esto es importante destacarlo. Otro aspecto que no deja de ser menos importante ha sido la escandalosa iniciativa electoral que se debate en estos momentos en la Asamblea con el fin precisamente de modificar el código electoral en estos últimos días, cuando ya evidentemente las reglas del juego habían sido claramente definidas. Y esto gira sobre la posibilidad de
que salgan varias personas por residuo, infiero yo, perpetuando a las personas que quizás no puedan alcanzar los votos de acuerdo a la forma usual que establece el código electoral, y esto pues definitivamente sigue generando malestar ciudadano, porque la figura del residuo sigue y fue cuestionada desde el inicio de esta administración de gobierno, y muchas personas todavía no comprenden cómo se aplica la fórmula para obtener el residuo, y que esta medida al final lo que busca es, bajo el pretexto de tener un grado de representatividad de los menos afortunados, que puedan ganar un escaño dentro de la Asamblea, lo cual también sigue generando malestar en la población. Un aspecto que tampoco deja de ser menos importante definitivamente ha sido el tema de la postulación al Parlacén del expresidente Juan Carlos Varela, que ocupa el primer lugar dentro de la postulación para el Parlacén, lo cual nos indica de que ya tiene por lo menos una gran probabilidad de ocupar ese escaño, y esta situación ha generado mucha preocupación y mucho cuestionamiento, y te voy a decir por qué. Porque personas como el propio expresidente Ricardo Martinelli, el propio expresidente Juan Carlos Varela, cuestionaron la figura del diputado del Parlacén y del Parlacén, del Parlamento Centroamericano. Sin embargo, esta figura que al final ha generado reacciones por diversos partidos políticos que dicen, sí, cuando yo sea presidente vamos a salir del Parlamento Centroamericano, etcétera, etcétera. Lo cierto es que se están postulando candidatos al Parlamento Centroamericano. Entonces, una cosa, primero, es incongruente con la otra, porque definitivamente el discurso no va acompañado de las acciones que dicen que van a hacer o que hacen, y al final pues crea mayor preocupación, porque pareciera, como han dicho algunas personas, que el tema del Parlamento Centroamericano se convierte en un área de blindaje para enfrentar a la justicia panameña o los casos que tengan pendientes determinadas personas. Esta situación nos preocupa porque al final la administración pública y la cosa pública no puede ser vista, tenemos que llevar, no puede ser vista como un santuario. Nosotros tenemos que pensar que la cosa pública es el objetivo, es el fin, que el vehículo que utiliza el gobierno para beneficiar al pueblo panameño en todas las actividades que deben desarrollarse. Y debemos llevar a ocupar la cosa pública a las personas más capacitadas y a las personas prístinas, con transparencia, que no tengan conductas desviadas desde la perspectiva de atacar la administración pública, y que de pronto traten de buscar un blindaje en organismos internacionales para que la mano de la justicia, que la nuestra es algo corta, pueda alcanzarlos y puedan ejecutar actuaciones con el fin de reivindicarlo y castigar las actuaciones que hayan podido haber cometido. Eso es uno de los aspectos que quería mencionarte a modo de reflexión. El otro aspecto que no deja de ser menos importante ha sido el gran, digamos, escándalo que ha generado la postulación de la señora Marta Linares de Martinelli como candidata a la vicepresidencia de la República. Ayer creo que te mandé el fallo del 2015, que aparece publicado en la Gaceta Oficial, donde el componente de este fallo, debo decirlo que me pareció más que jurídico, un componente de una vía política. Fue un componente político ese fallo. Respecto a la decisión de las personas que ocupaban el cargo de magistrado de la Corte Suprema de Justicia, que definitivamente emitieron una opinión sobre el tema del parentesco, pero reitero que de una manera categórica el Código de la Familia es el que determina cuando hay parentesco, como lo explicamos la semana pasada. Hay tres formas de parentesco: parentesco por consanguinidad, parentesco por adopción y parentesco por afinidad. Entonces, una de las condiciones que se dan puntualmente al señalar que hay parentesco por afinidad
es que supuestamente, según el fallo de la Corte, se debe desprender que es más afín al presidente, porque en ese momento era presidente saliente Ricardo Martinelli. En estos momentos la condición es totalmente distinta. Martinelli no es presidente de la República y sería ella la que lo acompañaría en la fórmula. Son dos escenarios totalmente distintos. Sin embargo, tratan de hilar y tejer sobre el tema del grado de parentesco. Y dentro de los supuestos que establece el artículo 192 y 193 de la Constitución Política, en cada uno de sus numerales, en lo personal, debo decirle que no lo comparto porque definitivamente no existe el vínculo en ese sentido, porque el señor Ricardo Martinelli no es presidente en el puesto titular en estos momentos. Segundo, porque el código específicamente de la familia habla de manera textual que los matrimonios no son parientes, o sea, no hay un vínculo de parentesco, lo dice el código de la familia, no lo digo yo como lo explicamos la semana pasada. Así que esos son aspectos puntuales que definitivamente van a seguir generando reacciones. Ayer leía, la intervención en vía Twitter que había presentado el colega Ernesto Cedeño, donde inclusive él se tomó la libertad de ir a la biblioteca de la Asamblea a fin de buscar los antecedentes, quizás la hermenéutica legal, la interpretación que dieron los diputados en su momento, para ver si había algún tipo de figura que hablara específicamente sobre el cónyuge, y luego de una titánica jornada, según lo plasma en las redes sociales, pues definitivamente no fue posible encontrar nada al respecto, y al no existir actas que aclararan cuál era el alcance de la norma en su momento, pues definitivamente debemos darle una interpretación llana a lo que aparece en el Código de la Familia, y que al final pues quedará en manos tanto de la Corte de determinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de esa postulación, y al Tribunal Electoral, que es el que tendrá que velar por las normas electorales vigentes de cara a las elecciones del 2024. Es lo que podría decirte en ese aspecto. Estos son algunos aspectos, estos 4 temas de tipo político que quería hacerte referencia, y no puedo pasar por alto el tema del contrato minero. El contrato de ley minero finalmente, pues ya Alfonso, por todos. Alfonso, antes de que ¿Sí? entre el contrato minero, un minuto nada más. Sí. ¿Por qué el Tribunal Electoral interpreta la Constitución? ¿Tiene facultades para interpretar la Constitución en estos casos? No tiene facultades constitucionales para ello. La facultad constitucional es exclusivamente de la Corte Suprema de Justicia, en este caso el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Y definitivamente ese es el gran cuestionamiento que se ha generado. ¿Por qué? Porque si observas, la decisión que se dio en su momento fue precisamente sobre 2 resoluciones, y hablo del fallo del 2015, que te hice llegar en el día de ayer, que Claro. está publicado en una Gaceta Oficial. Es importante destacar que estas 2 resoluciones fueron las 2 resoluciones que le dieron la oportunidad a ser postulado o reconocer la postulación de la señora Marta Linares de Martinelli, acompañando al señor Mimito Arias en su momento, Guillermo Mimito Arias en su momento, y que tanto por el Partido Cambio Democrático como por el Partido Molirena, que eran aliados en ese momento. Entonces, al darse esa situación, la Corte entra a pronunciarse. Es importante destacar que hubo 3 abogados que fueron los que elaboraron la acción de inconstitucionalidad presentada, y obviamente se abrió un periodo para que personas pudieran argumentar sobre tal tema, y al final yo siento que pues quizás el componente político de la situación en el momento, las frustraciones, las pasiones políticas pudieron haber sido un elemento o algún tipo de, ¿cómo te digo?, un condimento adicional que generara este fallo, que a mi humilde criterio tiene componentes políticos. Sin embargo, mi función, y aclaro, esto no significa que apoye la posición de nadie en este sentido, estoy hablándolo como abogado, y cualquier abogado que
lea el fallo y que entienda y que comprenda lo que le estoy diciendo, definitivamente entenderá que es una interpretación meramente jurídica, o sea, bajo la perspectiva jurídica. Aquí no estoy apoyando a nadie ni busco absolutamente nada con esto, Bueno, simplemente pero es que aclarar a la población. no en eres este el sentido. único. Bueno, ya lo dijiste, el señor Cedeño, el licenciado Cedeño, apoya a este Ricardo Lombana. Ruiz Díaz apoya a Martín Torrijos. El doctor Miguel Antonio Bernal no apoya a ninguno. y, no Claro. y no es conocido por ser un peligroso martinelista, sino todo lo contrario. Y Claro. a ninguno o sea, a todo el mundo le parece absurdo lo que está sucediendo. Te lo digo porque yo me temo que estamos en un escenario donde ya decidieron quién ganó. Es un tema delicado. ¿Me entiendes? Yo abrigo la esperanza que no sea esa la posición, porque el país no puede, y te lo digo muy objetivamente, Guillermo, esa es una percepción generalizada, porque al percibir desde ya quién ganó, entonces las elecciones generales representarían un mero trámite. Y yo creo que es que yo creo hacia que a allá no debemos Martinelli así, y espero que no sea así. es que yo creo que a Martinelli le pueden ganar electoralmente. Lo que no entiendo es por qué esta gente piensa que no. Yo creo que eso desnuda los partidos políticos a lo interno. Si se sienten tan débiles como para no poder ganar en las urnas a Martinelli, la percepción, ¿sabes qué es lo que pasa? Que la gente, también yo lo decía también temprano, tampoco la gente va a salir a la calle a defender ningún Martinelli. Eso no va a pasar. Claro que no. Porque la gente está muy divorciada de los partidos políticos. Pero nos regresas a los años 40, 50, donde la Corte Suprema de Justicia le tenían, tú que eres abogado, tú lo sabes. Aquí cuántas veces le preguntaron a la Corte quién es el presidente de Panamá. 4 o 5 veces. Tuvimos 10 presidentes en 10 años. ¿Queremos volver a eso? Bueno, ya. Es un tema muy complejo y te reitero, y el tema del parentesco, no quisiera, y te voy a decir algo que creo que aquí nadie lo ha dicho, Guillermo, y presta atención a este tema y a los amigos Radio Escucha. No quisiera pensar que si el criterio es decir que el tema del parentesco sería una limitante para llegar a la presidencia de la República o aspirar a la presidencia de la República de la señora Marta Linares de Martinelli, que yo denomino el factor Marta, porque es un instrumento, un elemento importante dentro de esa combinación. Yo creo que es importante destacar que no quiero imaginarme que llegara frente a una situación de insistir en que hay un grave parentesco, que entonces la señora presente su divorcio, de común acuerdo se divorcien tanto el expresidente Ricardo Martinelli con la señora Marta Linares de Martinelli, para entonces cumplir con las formalidades legales, y ahí van a decir, bueno, aquí no hay parentesco, nosotros nos divorciamos y somos dos particulares. Es una situación que podría ocurrir, y en otros países latinoamericanos han ocurrido cuando se han dado situaciones de este tipo, y que de pronto lo que puede darle es un revés político, y en esto creo que sería importante destacarlo, al escenario actual. Yo en lo personal, te reitero, siento que este tipo de actuación lo que traería consigo es evidenciar, como bien ha señalado, que quizá ya se tiene un candidato o ya se tiene un triunfador, y la posición o la visión de divide y vencerá será quizá la estrategia central de toda este tipo de vía para llegar a mantener la cosa pública o el liderazgo de la cosa pública. Sin embargo, en lo personal, siento que sería claramente un irrespeto a la población, al electorado, y esperemos que este tipo de situación no se dé. Ahora Un sí, aspecto, ahora sí, Alfonso, sí, con el tema del contrato minero, nada más que para agregarte que no pasen por el puente de Santa María, ya que en ambos sentidos, en el corredor sur, hay cierre de vía por parte del Suntrack. No pasen por el corredor sur a la altura del puente de Santa María, porque está cerrado en ambos sentidos por el Suntrack. Ahora sí, vamos al contrato minero. Bueno, brevemente el tema del contrato minero, Guillermo, yo creo que al final la voluntad del pueblo panameño fue sentida por parte de los diputados, quienes
recomendaron, específicamente el diputado Ábrego recomendó al Ejecutivo la suspensión del debate y que retiraran sus proyectos. Claro, hay un tema de tipo constitucional y del reglamento interno de la Asamblea que solamente permite aprobar o rechazar este contrato ley de concesión minera entre el Estado panameño y la empresa en cuestión. Sin embargo, el Ejecutivo hizo lo propio, anunciando que en Consejo de Gabinete se acordó retirar el proyecto para una nueva negociación. Un aspecto que no se ha mencionado y que sigo yo insistiendo es, uno, si se siguen sacando minerales de nuestra tierra, y dos, si el Estado está cobrándolo y cómo lo está cobrando, si hay un contrato declarado inconstitucional. Eso es importante destacarlo porque si estas negociaciones se van extendiendo hasta que ya la tierra no tenga nada, entonces aquí lo único que probablemente vayan a sacar es piedra. Así que el contrato pues definitivamente iría en contra de nosotros. La decisión de sacar minerales y no pagarlo o pagarlo de una manera imperfecta, es importante que la aclare el Ejecutivo, el presidente y el equipo de gobierno, para que le dé la tranquilidad al pueblo panameño de saber cuánto se está sacando, cuánto se ha sacado y cuánto se ha pagado por cada una de las extracciones de los minerales y cuáles fueron los minerales, para brindarle un aire de paz a la población panameña en estos momentos. Ese era el penúltimo tema que tenía para el día de hoy. No voy a adentrarme, tengo entendido que hay un tema de una posible negociación o replanteamiento de los acuerdos. Vamos a esperar para ver cuál es. Sin embargo, pues la población panameña en ese sentido se mantiene atenta y alerta frente a la decisión que se vaya a tomar sobre la concesión del contrato de ley minero. Y lo último, y que me llamó enormemente la atención, fue un concurso de belleza, y esto es un tema aislado que se está desarrollando, o que tengo entendido que apareció en las redes sociales, señorita Solidaridad en la Contraloría General de la República. Un tema que inclusive pues ha generado un grado de sorpresa, porque piden foto de la persona, de la joven que vaya a salir de acuerdo a la publicación que salió en las redes sociales, y foto de la persona, de la dama, y foto de cuerpo entero. Primero que todo, la Contraloría General de la República tiene sus asignaciones claramente definidas en la Constitución Política, y es una ley que fue aprobada, creo que fue, no me acuerdo si fue a principio de este año o al final del anterior fue correcto, y que evidentemente establece cuál es la función de la Contraloría General de la República. Estos concursos no me parece que vayan de la mano con una entidad tan seria y tan delicada, cuya función es supervisar el uso correcto de los recursos del Estado, y que al final pareciera más que todo como manejarse como un apéndice de una asociación que se dedica a un concurso de belleza. Eso le quita credibilidad, formalidad y seriedad a una institución tan importante como es la Contraloría General de la República. Guillermo, con esto quiero dar por finalizado. No sé si tienes algún tipo de tema que quieras abordar brevemente, porque ya definitivamente mi tiempo está por terminar en solo segundos, para darle paso a los compañeros de la tertulia, que seguramente vendrán con temas interesantes como todos los miércoles. No, Alfonso, yo creo que ha sido bastante completo. Mejor se daña, así que yo te diría que nos hablemos el próximo miércoles entonces, ¿te parece? Dios primero, así será, Guillermo. Gracias a ti, amigo. Los invito a que se mantengan en sintonía de la tertulia de los miércoles, y si Dios nos da vida, estaremos con ustedes el próximo miércoles en el sillón de Ancon, en el noticiero a diario. Muchas gracias. Te mando un gran abrazo, Alfonso. Pasa un buen fin de semana. Digo, una semana excelente. Vamos a la pausa y regresamos con los deportes y la tertulia de miércoles en la mañana en Compo Radio Ancon.